Trump la lía con los aranceles, perjudica a Wall Street y reconoce que puede haber dolor para la economía de Estados Unidos y que con la subida de Trump al 25% se superan los niveles de 1930. Vamos a estar penalizados. Hay que prepararse para ello. Esto es lo que dice. Pantheon Research dice: pinta mal el horizonte en Estados Unidos y en la parte del consumo con lo que tenemos encima de la mesa. El riesgo de que vayamos a una desaceleración económica del primer semestre con repuntes de inflación está ahí, según Bank of America. Está ahí. ¿Puede generarse un terremoto mayor en los mercados o solo ruido de corto plazo? ¿Y hacia dónde se dirige el sentimiento de la economía? Todo esto es lo que vamos a ver a lo largo del programa. Trump la lía con los aranceles, perjudica a Wall Street y reconoce que puede haber dolor para la economía de Estados Unidos. Se ha liado completamente en el mercado norteamericano después de la decisión de Donald Trump de meter aranceles a Canadá, a México y a China. A los dos primeros con un 25% a todos los bienes y servicios y a China el 10%. ¿Qué es lo que tenemos a partir de ahora? ¿Puede generarse un terremoto mayor en los mercados o solo ruido de corto plazo? ¿Y hacia dónde se dirige el sentimiento de la economía? Todo esto es lo que vamos a ver a lo largo del programa. Pero antes, como siempre os digo, si os gusta todo mi contenido, lo queréis apoyar, la única manera de hacerlo es dejar vuestro like. Tardáis un segundo literal en dejar vuestro like para todo este análisis y apoyar que siga creando contenido por aquí. Necesito vuestro apoyo y necesito que os guste todo esto para seguir haciéndolo, de verdad. O sea, os insisto por esta parte. Dejad abajo vuestro comentario y suscribíos al canal si no conocíais mi canal, o si lo conocíais pero no estabais suscritos todavía, pues suscribíos y apuntad el recordatorio a la campanita para que cada vez que publico vídeo tengáis el recordatorio. Bueno, dicho esto, Donald Trump, aquí vemos las declaraciones que luego vamos a ir a analizarlo directamente sobre el contexto actual. Literal comenta: podría haber algo de dolor para el consumidor de Estados Unidos después de la decisión de subir los aranceles a China, a México y a Canadá, sus tres principales socios comerciales. La promesa electoral la ha cumplido y ahora es las consecuencias lo que tenemos que atender. Dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado? Como os informaba en mi cuenta de X, Donald Trump ha impuesto estos aranceles, ya lo tenemos aquí, y Canadá ha respondido con aranceles del 25% a Estados Unidos, y Trump ha amenazado con subirlos más si los implementaban, con lo cual vamos a ver si toma la decisión de escalar la guerra comercial. Por su parte, México ha tomado una decisión parecida y China ha dicho que habrá consecuencias. Todavía a este momento, a la hora de publicarse este análisis, tanto en directo como cuando lo subamos en YouTube, no sabemos las consecuencias directas de lo que ha comentado China, de las decisiones estratégicas, pero sí que ha hecho un comunicado a través de sus portavoces diciendo que efectivamente tomarán represalias directas. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, y aquí vamos a la clave número 1, que es que Trump la lía con los aranceles, tiene que ver con qué impacto tiene todo esto, cómo puede perjudicar a la economía y en qué partes de la economía puede sentirse afectado. Pues vamos a ir directamente con este análisis de Andrew Greenland, que es experto en comercio internacional y que hablaba de la situación de los aranceles. Dice que literalmente los aranceles antes de la implementación de Trump estaban en estos niveles deprimidos y que con la subida de Trump al 25% se superan los niveles de 1930. Es decir, volvemos a una etapa comercial anterior a la Segunda Guerra Mundial y anterior al crash del 29. Es decir, que es muy relevante pues, el proteccionismo salvaje que ha anunciado el principal mandatario de Estados Unidos en este momento. Claro, consecuencias directas, ¿no? Esto lo explicaba muy bien The Covey Letter en su cuenta de X a través de un hilo que me ha parecido muy interesante por ponerlo aquí en pantalla y para que podáis entender lo que puede pasar. Y luego os voy a abrir un Word para decir el grueso de la afectación general y por qué los mercados se lo están tomando con caídas importantes ya desde la jornada del domingo. En especial el índice tecnológico, pero también ha habido una represalia, digamos una repercusión negativa desde el anuncio de esta medida. Bien, pues en pocas palabras, $100 en productos que ingresan a Estados Unidos desde Canadá o México ahora costarán $125. Estados Unidos importó 910.000 millones de dólares de Canadá y México en 2023. Importar muchos de estos productos costará un 25% más. Aquí lo vemos, con este gráfico
como vemos, las exportaciones e importaciones de Estados Unidos a estas regiones y viceversa. Es decir, que el impacto en los precios es bastante importante. Morgan Stanley recientemente hacía un informe de qué manera afectaría esto en la inflación y comentaba que podría haber un 1% más de inflación de los niveles actuales. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación se puede ir al nivel del 4% y de manera rápida, además. O sea, no de una manera muy leve, sino que el IPC puede irse al nivel del 3,8-4% en los próximos meses, si los aranceles se mantienen. Porque luego está la otra posibilidad de la que hablaremos, de que Estados Unidos lo utilice como arma económica, pero que luego dé marcha atrás a estas medidas. Con lo cual, esa posibilidad también existe, pero sobre la base, un 1% más de inflación podría haber, tal y como argumentaba Morgan Stanley. Mirad hacia qué niveles, como os comentaba antes, llevaríamos la guerra económica, la guerra comercial, superior a Smoot-Hawley Tariff Act en 1930, justo después del crash del 29, como os decía, que donde ya se produce esa bajada y, bueno, pues hay un mayor globalismo. Pues ahora el esquema es este. Pero repercusiones globales, ¿no? Porque esto es la teoría de lo que ha ocurrido, a qué niveles estamos, el impacto directo en la inflación, pero ¿qué más perjuicio puede haber? Y luego vemos en los mercados. Pues aquí os he sacado una lista de hasta 14 de cómo puede evolucionar la guerra comercial, 14 puntos sobre la evolución, en el peor de los casos, de la guerra comercial. Como vemos, ya están en vigor estos nuevos aranceles del 25% para México, para Canadá y 10% para China. Hay que poner esto en perspectiva. Las exportaciones de México y Canadá representan aproximadamente el 78 y 77% de las exportaciones totales. Con lo cual es suculento para Canadá y para México. O sea, esto perjudica principalmente a estas dos regiones. Pero en Estados Unidos representan el 16 y el 17% del total anual de lo que importa a Estados Unidos. Es decir, que hay un impacto directamente sobre el PIB. Estamos hablando de 320.000 millones de dólares en el caso de Estados Unidos y 360.000 millones de dólares, lo cual representa el 2,5% del PIB estadounidense. ¿Esto qué refleja? Que puede haber una desaceleración en el crecimiento de mantenerse los aranceles, por el impacto de que se tiene que pagar un mayor precio por el producto importado, tanto de México como de Canadá. Por otro lado, estas exportaciones representan entre el 20% y el 30% del PIB de Canadá y de México. O sea que es descomunal. Y es una guerra económica y comercial desigual. El verdadero comodín es China. ¿Qué va a hacer China con ese arancel del 10%? Porque si se lo devuelve estamos hablando de otros términos. Por eso digo que la guerra va a depender, su escalabilidad, de lo que haga el gigante asiático, porque ahí sí que se puede formar la de San Quintín. Y además como os digo en el punto número 7, esto que lo he cogido la referencia de Covey y Letter también, dice, esto llega en un momento particularmente importante, porque DeepSeek ha perturbado la inteligencia artificial y Estados Unidos está sondeando posibles compras ilegales de chips en China. Entonces, la combinación de una guerra comercial y posibles nuevas prohibiciones de chips podría lastrar a los valores tecnológicos en Estados Unidos. Es decir, el impacto en el mercado de valores puede ser brutal. Luego está la parte de que la administración pública estadounidense está siendo cautelosa con los comentarios sobre las prohibiciones de chips, de exportación de chips a China y la situación de DeepSeek. Esto es una incertidumbre tremenda. Y que si estos aranceles persisten durante más de un año, la producción económica de Estados Unidos podría disminuirse alrededor de un 2% anual hasta el año 2026. El impacto sobre la economía sería notable, con un proteccionismo extendido en el tiempo. Entonces, como conclusiones, a menos que los precios del petróleo caigan un 80% a $15 el barril, es poco probable que los precios más bajos de la energía compensen los efectos de los aranceles y la inflación existente. Por eso os decía antes que la inflación es posible que se vaya al nivel del 4% si esto se mantenga y no a muy tardar. No tardaría mucho en llegar. ¿Y esto qué podría conllevar en política monetaria? Pues que los tipos de interés más altos estén aquí para quedarse hasta al menos el tercer trimestre del 2025 e incluso, si hay un impacto inflacionario mucho mayor y el precio del petróleo repunta, que de momento no está en la hoja de ruta, que esto pase, pero si esto ocurriera, estaría la posibilidad de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés. O sea, imaginaos el caos que se puede formar con este nuevo contexto que tenemos ahora mismo. Y luego está que existe también la amenaza de que Trump ponga aranceles del 100% a los países BRICS, lo que sería un riesgo mayor a nivel global. Y la tasa arancelaria general aumentaría el 22% en promedio, que es 5 veces más que el promedio, que la media de los últimos 30 años. Eso es lo que tenemos, ni más ni menos ahora mismo, lo que se está jugando en Estados Unidos y en el mundo entero. Porque esto tiene repercusiones globales si va a más, ¿de acuerdo? Claro, lo que tenemos evidentemente es un impacto directo en los mercados.
que como vemos en los futuros ya un 1,5 el SP500, bueno, pues ahí vemos la repercusión muy clara en los mercados. El oro es favorable. ¿Por qué? Porque se está descontando un escenario en el que la inflación repunte y un escenario de convulsión geopolítica. Y ahí el oro siempre es activo refugio bastante claro que suele proteger en este tipo de contextos. Yendo más al grano, quien, como decía antes, sale más perjudicado es México y Canadá. Según JP Morgan, en su último estudio, con esta información que recoge LiveSquawk de la CNBC, los aranceles sostenidos del 25% les hace llevar a la recesión económica, a Canadá y a México. O sea, que no es broma todo esto. Y por eso, ahora mismo, las probabilidades de que esto se mantenga a muy largo plazo no son muy altas, pero no sabemos cómo puede evolucionar. Y por eso el principal temor que existe ahora es la incertidumbre. Y entre la incertidumbre y con una inflación que puede estar trastocada y que el mismo Donald Trump reconoce esto, y luego lo vamos a ver en la clave número 2, pero Trump reconoce que puede haber dolor. Trump dice que ya va a haber dolor para el consumidor de Estados Unidos, que se va a ver afectado de esta situación, pero que esto será bueno a largo plazo. Es lo que dice Donald Trump. Vamos a estar penalizados. Hay que prepararse para ello. Esto es lo que dice. Claro, desde el punto de vista del consumidor, ¿qué debemos hacer? Desde el inversor, si vamos a tener una inflación atípica por encima de los niveles que nos gustarían o que le gustarían a los bancos centrales, lo que siempre os digo, yo creo que hay que remunerar el ahorro. Y es la estrategia que vamos a hacer y que voy a compartir por aquí con el canal. Y no me voy a cansar de decirlo. Hay gente que dice que soy muy pesado. Lo siento por ser muy pesado, pero creo que hago un bien para todos vosotros. Entonces yo utilizo la plataforma de Trade Republic para remunerar todo el dinero o gran parte del dinero que no invierto. Ahora mismo al 2,75% la cuenta remunerada de Trade Republic. Es un neobanco alemán con todos los estándares de seguridad de Alemania, regulado por BaFin, en fin. Es lo que yo creo que es interesante. No es una recomendación de inversión porque cada uno toma sus decisiones. Yo no empujo a nadie a hacer nada. Yo comparto mi idea y creo que es útil mi idea, punto. Y luego, pues si trazas una estrategia con ETFs pensando en el muy largo plazo, pues creo que puede ser interesante, como la que os he ido compartiendo a lo largo del tiempo. Que ahí veis la cartera que tenemos ahora mismo, con el TLT en la única posición restando. Y con ya accionado el plan de ahorro en equiponderados del SP500. Creo que el SP500 equiponderado, con la situación de valoraciones que luego vamos a hablar, va a seguir funcionando bien, en mi opinión personal. Así que si os queréis aprovechar de todo esto, remunerar vuestro ahorro al 2,75% anualizado y os lo pagan mes a mes además, y hacer carteras de ETFs con muy bajas comisiones, Trade Republic, ahí abajo, el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, ¿vale? Pincháis ahí y os hacéis clientes y vais gestionando vuestros ahorros y, bueno, pues veis todas las funcionalidades que tiene la plataforma que son muy interesantes. Pero vamos a la clave número 2, que va muy ligado pues con todo esto de Trump. Como decía, podría haber algo de dolor. Justin Trudeau mismamente contestaba, dentro de esta información que recoge el Mundo, dice, va a tener consecuencias reales para la gente, para los trabajadores de ambos lados de nuestra frontera, y no queremos estar aquí, no pedimos esto, pero no retrocederemos tanto a los canadienses como la increíble, exitosa relación entre Canadá y Estados Unidos. Este es el contexto. Va a haber repercusión bastante clara, pero nos da igual que haya repercusión bastante clara. Entonces la clave número 2 tiene que ver con esto, con el dolor inmediato. Y ese dolor inmediato que puede generar dentro de la economía, como hemos hablado antes. En Canadá y México, un riesgo de recesión inminente. En el resto de países, un riesgo de repunte de inflación, pero un repunte de inflación asociado a una desaceleración de la economía, quizá. Y eso, por eso la clave número 2 tiene que ver con esto, con el clima de estanflación que se puede ir gestando si esto, insisto, si esto sigue caminando en esa dirección. Mismamente, Bank of America hablaba de este riesgo. Dice, hay una ventana de posibilidad de estanflación, de desaceleración del crecimiento en el primer semestre, con esta situación arancelaria, con repuntes de inflación. Ya estamos en ese escenario que era de los peores que vaticinaba Bank of America en uno de sus informes más recientes. El riesgo de que vayamos a una desaceleración económica del primer semestre con repuntes de inflación está ahí, según Bank of America. Está ahí. Y esto es con lo que tenemos que jugar como inversores y ahorradores. ¿Y por qué creéis que el oro otra vez se está disparando? Había gente que decía, no, es que con Donald Trump el oro va a caer, inmediatamente va a tomar posesión y va a caer. Pues ¿sabéis qué ha hecho el oro? Antes de tomar posesión Donald Trump cayó y ha tomado posesión y no para de subir.
Por eso hay que tener cuidado con los análisis que se siguen. Y hay que analizar todo en perspectiva. El oro toma el sesgo alcista por esta situación de incertidumbre constante, que probablemente la sangre no llegue al río. Pero mientras tanto te van a limpiar las posiciones como te dediques al trading intradía y no sepas por dónde te sopla el viento. Entonces mejor pausarse, mejor proteger nuestros ahorros, mejor mirar estrategias de muy largo plazo y tendencias seculares como es el caso del oro, que lo hemos defendido en este canal por activa y por pasiva. Hoy iba a hacer un análisis decisivo y exhaustivo del oro, pero como ha pasado todo esto de Donald Trump, mis principales claves van a ir orientadas a la situación y la repercusión que hemos visto en los mercados, que ya habéis visto SP500 cayendo, Nasdaq cayendo, Dow Jones cayendo, Bitcoin cayendo desde todo el fin de semana y oro subiendo. Y el oro subiendo, ¿qué misterio? Pues el jueves, análisis del oro, si os parece bien. Dejádmelo abajo en comentarios si os parece bien, o dejádmelo aquí en directo también en el chat, pero dejádmelo abajo. ¿Os interesa un análisis del oro? ¿A dónde nos puede llegar? ¿Iremos a 3.000 de manera acelerada? Si esto se mantiene, ¿iremos a 4.000 próximamente? Porque igual el contexto con esto cambia. Era la principal exposición de mi cartera, el oro, lo sigue siendo, pero pensaba que en 2025 igual se frenaba el movimiento alcista y que iba a sumar positivamente la rentabilidad, pero que se pausaba. Ahora igual estamos en otra película, ¿eh? Os lo cuento el jueves, si os parece bien. Dicho esto, claro, hay que jugar con muchas cuestiones. Esta es la parte negativa. La parte positiva, como está descontando ahora mismo Polymarkets, es que los aranceles se mantengan en estos niveles hasta antes de mayo. Y ahora mismo Polymarket descuenta con un 57% de posibilidades que los aranceles se van a eliminar antes de mayo. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades están bajando, ojo, ¿eh? O sea, ahora mismo las probabilidades están yendo a que igual tenemos los aranceles más altos, pero de momento un 57% de posibilidades, según Polymarket, que es una casa de apuestas y que sirve de orientación, ¿de acuerdo? De que se retiren estos aranceles antes del mes de mayo. Yo no lo sé. Y lo que nos va a acompañar, insisto, lo que nos va a acompañar durante toda la legislatura es incertidumbre, porque a Trump le gusta esta manera de negociar y el operador va a tener que estar con el botón activado y recalibrando sus estrategias, como por ejemplo os he contado del oro, que igual tengo que recalibrar para más positivo con el oro. No lo sé. Es algo que voy a plantear y que os voy a contar el jueves, ¿vale? Pero estamos en esas. Estamos en una situación de más vaivenes con las que tenemos que jugar, ¿no? Y esto es la clave número 2, que es las posibilidades de esta inflación y las posibilidades de que esto se vuelva, se dé la vuelta, ¿no? Están como esos dos escenarios que son contradictorios, pero posibles al mismo tiempo. Y eso es lo que hay ahora mismo encima de la mesa en el tablero. Clave número 3, no nos olvidemos que esta semana viene el dato de empleo, que es fundamental. Esta semana tenemos el dato de empleo, tenemos las nóminas no agrícolas, se esperan 154.000 frente a 256.000 esperadas. Y el foco, como siempre os digo, va a estar en la tasa de desempleo, que de momento está en el 4,1%, pero viendo la tendencia de las renovaciones de subsidio por desempleo, no sería extraño que veamos un repunte de la tasa de paro al 4,2%. No sería extraño. Pero vamos a tener también esta semana la encuesta de vacantes laborales, las JOLTS, que siempre son una pincelada de cómo están ahora mismo los niveles de contratación y bueno, pues nos da un sesgo bastante claro en el entorno en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso, básicamente yo creo que la tasa de desempleo nos va a dar una guía, también las peticiones iniciales de subsidio por desempleo que se publican este próximo jueves, que de momento están bastante estables, pero si tenemos unas nóminas no agrícolas de 154.000, que es crecimiento a la baja, y vamos a ver las revisiones de los meses anteriores, pues igual estamos hablando de un mercado laboral que poco a poco se va enfriando en este primer semestre, a la par que la inflación va subiendo con estas amenazas arancelarias. Ya estaba subiendo la inflación antes de las medidas de Donald Trump y toda su nueva administración. Ya estaba subiendo, pero ahora tenemos esto. Por otro lado, dentro de la administración de Estados Unidos, se ha conocido estas últimas horas, o ha hecho público Elon Musk, que es el máximo responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental, del que se conoce como DOGE, y ha comentado que puede hacer un recorte de $1 billón de gasto que para él es superfluo.
y que esto reduciría el déficit. Eso sería positivo para la economía, pero dependiendo de dónde reduzca el gasto, y negativo para parte de la sociedad porque, insisto, hay que ver partida por partida si ese gasto es posible o no. Pero si es posible hacerlo y es eficiente, eso sería ciertamente positivo, aunque podría tener un impacto de corto plazo de desaceleración económica, que yo creo que es lo que vamos a volver a hablar próximamente. Lo habíamos metido en el cajón y igual vamos a un esquema de caída del crecimiento y subida de la inflación. Y esto es lo que menos le gusta a los mercados, ¿eh? Un clima de esta inflación. Y por eso el mercado se lo toma peor. La fortaleza del dólar, también que estamos viendo, se lo toma negativamente. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que ahora mismo me hacen pensar en aportaciones constantes a equiponderados y seguir con el oro como si no hubiera mañana. Y con la plata también y activos refugios. Ya estamos viendo que, por ejemplo, Bitcoin no se comporta igual que el oro en estos escenarios. Lo digo también para... cuando se habla de Bitcoin y oro, que son lo mismo, no son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. ¿Hay que tener Bitcoin en cartera? A mi juicio, sí. Es mi opinión personal. Pero no en la misma proporción que el oro en el contexto actual. O sea, yo soy más propenso a tener oro por las razones que estoy esgrimiendo ahora mismo, ¿no? Bueno, vamos con la clave número 4, avanzando ya al final de este análisis, y tiene que ver con que el ruido en la inteligencia artificial sigue vigente. Sigue de forma importante este ruido, y como comentaba mi querido amigo Diego Puertas, que os invito a que le sigáis en su canal de YouTube y en sus redes sociales, y analizaba la última reunión entre Trump y Huang, que es el CEO de Nvidia, que se produjo antes de DeepSeek, de lo que ocurriera con DeepSeek, pero que nos apunta hacia dónde podemos caminar, porque una de las inquietudes que había dentro del mercado era la posibilidad de las prohibiciones de exportación por parte de Estados Unidos de chips a China. Y la mayoría de los chips y de las GPUs potentes que utilizan en todo el mundo son Nvidia, incluido en China. De hecho, DeepSeek está entrenado con chips de Nvidia, de última generación. Es decir, que si les dicen no exportamos a China y te corto la producción, pues igual te jodo la valoración que tienes actualmente, con perdón, y vas a caer más en bolsa. Y esa era una de los miedos que había dentro de los inversores. Bueno, pues no se han despejado estas dudas. Porque como dice mi amigo Diego, dice, Trump calificó a Juan como caballero y mencionó que fue una buena reunión, pero que no se han adelantado medidas concretas. Dicen que el encuentro se dio en un contexto en el que el gobierno estadounidense plantea endurecer aún más las restricciones a la exportación de chips de IA esta primavera, con el objetivo de mantener el liderazgo tecnológico en Estados Unidos y sus aliados, y bloquear el acceso a China a capacidades avanzadas de computación, que es lo que os comentaba ahora mismo. Y desde Nvidia lo que dijeron es que agradeció la reunión, destacó que se había discutido la importancia de fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en tecnología e inteligencia artificial. Y según fuentes cercanas a ese encuentro, se organizó antes del impacto de DeepSeek, y que Trump considera que la aparición de la empresa china significa que las compañías estadounidenses no necesitan invertir grandes sumas en desarrollo de alternativas de bajo coste en inteligencia artificial. Bueno, pues básicamente lo que nos deja esta información es lo mismo que os mostraba estos días en este gráfico, y es que la demanda de microchips, la demanda, perdón, de data centers, que se había disparado auténticamente este tiempo, pues la previsión que había, tal y como comentaba e informaba VS en su último informe, es que bueno, pues la previsión inicial quizá era que se disparase esto más, y a lo mejor el crecimiento va a ir así de las data centers. ¿Por qué? Porque se van a necesitar menos, y si el crecimiento va así, pues Nvidia va a estar bajo presión. Bajo presión. Y por eso Nvidia tuvo un rebote, volvió a caer, vuelve a caer, y bueno, pues las dudas siguen. Y el camino hacia los $100 está ahí. Que ojo, que igual ahí mucha gente dice es momento de cargar Nvidia porque cotiza con descuento. O se ha ajustado tanto la valoración que a lo mejor sí que es atractiva la entrada pensando en el largo plazo en Nvidia. Bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Pero el ruido en la inteligencia artificial ha llegado este año para quedarse, va a seguir causando vientos de cola y vientos en contra, y con esto hay que seguirlo y monitorearlo y tener prudencia. Prudencia no es salir corriendo, no es, ¡ay, madre mía! Prudencia, simplemente. Con Nvidia más que con ninguna. Porque para mí Nvidia cotiza excesivamente exigente. Y lo hemos dicho antes. Llevo diciendo que es exigente desde hace tiempo, con lo cual imaginaos lo que tiene que caer para que a mí no me parezca exigente. Tiene que caer mucho más.
¿no? Las valoraciones creo que son muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Y nos vamos ya con la clave número 5 y tiene que ver con el último análisis de Pantheon Research que veis aquí y que comenta que pinta mal el horizonte en Estados Unidos. Pantheon Research dice, pinta mal el horizonte en Estados Unidos y en la parte del consumo con lo que tenemos encima de la mesa. Regular, regular, regular mal. Regular mal. En el análisis dice, la idea de un cambio de vibraciones tras las elecciones no está respaldada por las encuestas del consumidor. Como veis aquí, no está respaldado, no está justificado. El consumidor sigue teniendo presión en su bolsillo. Y encima con más inflación en camino. La confianza empresarial, argumenta esta casa de análisis, no ha cambiado desde antes de las elecciones. Mientras que los consumidores se muestran más pesimistas. Es el esquema en el que nadie quiere estar. Y ahora Donald Trump ha dado una pincelada, ha dado una vuelta de tuerca todavía mayor a todo esto. ¿Cuál va a ser el desenlace? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Pero aquí estaremos para informar sobre ello y para ver toda esta evolución y lo que van diciendo las principales firmas de Wall Street. Esto me parece una clave importante porque es un factor del que poco se estaba hablando y que hay que vigilar bastante, y más aún en un clima en el que podemos ir a un poquito más de inflación y a quizá un crecimiento, pero un menor crecimiento del que se había previsto. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo veis en directo, por supuesto, pues apoyadlo por aquí, comentad lo que os parece, y si lo veis desde YouTube, dejad abajo vuestro comentario. ¿Qué os parece Donald Trump? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad en realidad? ¿Cómo veis las posibilidades y las puertas que se nos abren con esta nueva guerra comercial 3.0? También me gusta saber vuestra opinión. Dejad vuestro like si os gustan estos análisis, no tardáis nada en hacerlo. Y suscribíos al canal, así hacemos más grande esta familia, que estamos muy cerca ya de esos 100.000 suscriptores, que ahí os haría un anuncio muy, muy, muy importante y espero que os guste. Así que si lo hacemos crecer más pronto, pues más pronto os haré ese anuncio. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente.